No es tu imaginación. Es la verdad filtrándose a través de las grietas de la realidad que te construyeron. Jane Roberts canalizó durante años a una entidad que se hacía llamar Seth. No era un fantasma, no era un demonio, era una conciencia que existía más allá de las dimensiones que podemos percibir. Y lo que Seth reveló sobre la naturaleza del nacimiento, la conciencia y la realidad física va mucho más allá de cualquier enseñanza religiosa o científica que hayas escuchado. Porque según estas enseñanzas, tú no comenzaste a existir cuando naciste. Ya existías y escogiste estar aquí. Escogiste a tus padres, escogiste tu cuerpo, escogiste las circunstancias exactas de tu vida, incluyendo el dolor, el sufrimiento y las limitaciones. ¿Por qué alguien elegiría eso? ¿Por qué una conciencia infinita, libre y eterna, decidiría encerrarse en un cuerpo vulnerable, en una vida llena de confusión y miedo? La respuesta no te va a gustar, pero necesitas escucharla. Antes de que nacieras, antes de que tus padres siquiera se conocieran, ya estabas ahí, no en este plano, sino en otro, observando, eligiendo, preparándote para descender. Según el material de Seth, la conciencia no surge del cuerpo, el cuerpo surge de la conciencia. La materia no crea la mente crea la materia. Y eso significa que todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, no es más que una proyección de algo mucho más vasto que existe fuera del espacio y el tiempo. Tu verdadero yo, tu yo superior, no está limitado a esta vida. Existe simultáneamente en múltiples realidades, en múltiples tiempos, experimentando innumerables versiones de sí mismo. Y tú, la persona que crees ser ahora mismo, eres solo una de esas expresiones. Una pequeña parte de algo infinito que decidió sumergirse en la densidad de la materia para aprender, para experimentar, para evolucionar. Pero aquí está lo inquietante. El proceso de encarnación no es instantáneo. No hay un momento mágico en el que el alma entra al cuerpo. Según Seth, la personalidad que va a reencarnar puede vincularse al feto en diferentes momentos. Algunos llegan en el momento de la concepción, sintiendo cada división celular, cada pulsación del embrión en formación. Otros esperan hasta el tercer mes, cuando el sistema nervioso comienza a desarrollarse. Y algunos no entran completamente hasta el momento del nacimiento, o incluso después. Durante el embarazo, esa conciencia entra y sale del cuerpo en formación. Se familiariza con él. Lo ajusta, lo moldea desde dentro. Porque el cuerpo que estás viendo no es solo el resultado de la genética, es la materialización directa de los pensamientos, emociones y expectativas de la conciencia, que va a habitarlo. Tu cuerpo fue diseñado por ti antes de nacer. Elegiste cada característica, cada predisposición, cada debilidad, no por capricho, sino por necesidad, porque necesitabas ese vehículo específico para las experiencias que planeabas vivir. Y aquí viene lo perturbador. Algunos bebés nacen sin que la conciencia esté completamente anclada. Durante los primeros años de vida, especialmente durante el sueño, la personalidad aún no está totalmente comprometida con el cuerpo. Puede salir, puede regresar a otros planos, puede dudar, porque la densidad de la materia es opresiva, el olvido es abrumador. Y algunos niños, en sus primeros años, todavía recuerdan fragmentos de lo que había antes. Por eso dibujan cosas que no deberían conocer. Por eso hablan de lugares que nunca han visitado. Por eso algunos miran al vacío como si estuvieran viendo algo que los adultos ya no pueden percibir. Pero a medida que crecen, el olvido se solidifica. Las capas de condicionamiento social, educación y creencias limitantes van enterrando esa conexión con el yo superior. Y eventualmente, la mayoría de las personas viven toda su vida sin recordar jamás quiénes son realmente, sin saber que eligieron esta experiencia.
sin comprender que tienen el poder de cambiarla. Porque aquí está el secreto que no quieren que sepas. Tu realidad no es fija. No está determinada por fuerzas externas. No está controlada por el destino, la suerte o algún dios caprichoso. Tu realidad es una creación constante de tu propia mente. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada creencia que sostienes, está moldeando el mundo material a tu alrededor. No metafóricamente, literalmente. Seth explicó que los pensamientos tienen una realidad energética propia. No son solo impulsos eléctricos dentro de tu cerebro. Son formas vivientes que existen en otras dimensiones y que, bajo ciertas condiciones, pueden manifestarse en la realidad física. Cada vez que piensas algo con suficiente intensidad emocional, estás creando una forma de pensamiento que eventualmente buscará materializarse. Y si sostienes ese pensamiento el tiempo suficiente, si lo alimentas con creencia y emoción, se convertirá en tu experiencia física. Por eso las personas que viven con miedo constante atraen situaciones que confirman ese miedo. No porque el universo sea cruel, sino porque su propia conciencia está proyectando esa realidad. Por eso quienes creen profundamente que son víctimas continúan experimentando circunstancias de victimización. No porque lo merezcan, sino porque su sistema de creencias está creando esas experiencias una y otra vez. Pero también funciona en sentido contrario. Aquellos que sostienen una convicción inquebrantable en su propio poder, en su capacidad para crear, para sanar, para transformar, experimentan sincronicidades extraordinarias, oportunidades que parecen surgir de la nada, sanaciones que la medicina no puede explicar, cambios radicales en su vida que desafían toda lógica. No es magia, es la mecánica fundamental de la realidad. There are lots of VPNs out there, at all different price points. Many of them are even free. So, should you use a free VPN? In this video, we'll break down the advantages and the disadvantages of free VPNs to help you make an informed decision. But first, let's talk for a moment about how all VPNs work, both free and paid. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente oscura. Si los pensamientos crean realidad, entonces las instituciones que controlan lo que piensas están controlando tu realidad. Las religiones que te enseñan que eres pecador, impotente y dependiente de fuerzas externas, están limitando tu poder creativo. Los gobiernos que te mantienen en miedo constante están moldeando un mundo de escasez, control y sumisión. Los medios de comunicación que te bombardean con imágenes de violencia, enfermedad y desesperación están alimentando esas formas de pensamiento colectivas hasta que se materializan en el plano físico. No es una conspiración en el sentido tradicional. Es algo mucho más sutil y mucho más efectivo.
es el secuestro de tu conciencia creadora, y lo llevan haciendo durante milenios. Seth habló de esto. Habló de cómo ciertas estructuras de poder han comprendido, consciente o inconscientemente, que la humanidad tiene un poder creativo inmenso y que la única forma de controlarnos es convencernos de que no lo tenemos. Por eso todas las religiones organizadas comparten un elemento común. Te dicen que eres pequeño, limitado, caído, imperfecto, que necesitas salvación externa, que no puedes confiar en tu propia experiencia directa de lo divino. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Tú eres una extensión directa de la fuente creadora del universo. No hay intermediarios, no hay sacerdotes necesarios, no hay rituales obligatorios. La chispa divina no está en un templo lejano, está dentro de ti, en este preciso momento, y siempre ha estado ahí. Sin embargo, reconocer esto es peligroso para los sistemas de control, porque una persona que sabe que crea su propia realidad no puede ser manipulada con miedo. Una persona que comprende su naturaleza multidimensional no puede ser amenazada con castigos eternos. Una persona que ha despertado a su verdadero poder no necesita líderes, salvadores o gurús. Por eso el olvido es tan importante para mantener el sistema funcionando. Por eso nacemos sin recuerdos de quiénes somos realmente. Por eso la educación se enfoca en la memorización mecánica en lugar del pensamiento crítico. Por eso se ridiculiza cualquier experiencia que no encaje en el paradigma materialista. Porque si todos recordáramos nuestra verdadera naturaleza, todo el edificio de control se derrumbaría en segundos. Pero algunos no olvidan completamente. Algunos nacen con una conexión más fuerte con su yo superior. Son los niños que desde temprana edad parecen saber cosas que no deberían saber. Los que hablan de vidas pasadas con detalles imposibles de explicar. Los que tienen habilidades inexplicables sin haberlas aprendido. Los que sienten que no pertenecen a este mundo, porque una parte de ellos recuerda que hay algo más allá. Seth categorizó a las personalidades encarnadas en diferentes tipos. Algunas están completamente identificadas con el mundo físico, se sienten cómodas en el cuerpo, disfrutan de las experiencias sensoriales, están aquí para explorar la materia en toda su densidad. Son los constructores, los atletas, los sensuales. Viven plenamente inmersos en lo físico y no cuestionan la naturaleza de la realidad. Pero hay otro tipo de personalidad que siempre ha estado aquí con un pie en otro mundo. Son los filósofos, los artistas, los visionarios. Aquellos que desde niños sintieron que la realidad física era demasiado limitada, demasiado densa, demasiado restrictiva. Pasan gran parte de su vida explorando ideas, símbolos, mundos internos. No es que estén desconectados de la realidad, es que están conectados a otras realidades simultáneamente. Estas personalidades suelen tener dificultades para encajar en la sociedad convencional. Se sienten alienadas, incomprendidas, y muchas veces son etiquetadas como raras, problemáticas o incluso enfermas mentales. Pero la verdad es que simplemente están más conscientes de las otras dimensiones de su ser. No han olvidado completamente, y eso las convierte en una amenaza para el sistema. Durante la infancia, todos experimentamos esta dualidad en cierto grado. Los niños pequeños entran y salen de su cuerpo con facilidad, especialmente durante el sueño. Por eso tienen sueños tan vívidos. Por eso algunos hablan de amigos imaginarios que parecen tener personalidad propia. Por eso pueden pasar horas perdidos en su imaginación, creando mundos enteros que para ellos son tan reales como el mundo físico. Pero los adultos, desde su olvido profundo, les dicen que nada de eso es real, que solo son fantasías, que tienen que crecer y enfocarse en lo que importa, la supervivencia material. Y así, gradualmente, esa conexión se va cerrando.
El niño aprende a ignorar sus sueños, a desconfiar de su imaginación, a reprimir cualquier experiencia que no encaje en la narrativa oficial de la realidad. Y eventualmente se convierte en un adulto dormido, alguien que va por la vida en piloto automático, reaccionando mecánicamente a estímulos externos, sin cuestionarse nunca si hay algo más, sin recordar jamás que eligió estar aquí, sin comprender que tiene el poder de despertar en cualquier momento. Pero el despertar no es cómodo, no es un estado de felicidad constante ni de luz y amor incondicional. Es un proceso de desintegración, porque despertar significa ver la verdad. Y la verdad es que todo lo que te enseñaron era una mentira diseñada para mantenerte dormido. Significa ver que tu cuerpo no es sólido, sino un remolino de energía condensada temporalmente en forma. Significa ver que el tiempo no es lineal, sino que todas tus vidas están ocurriendo simultáneamente en un eterno ahora. Significa ver que no hay separación entre tú y el resto del universo, que todo está interconectado en una red infinita de conciencia. Y eso aterroriza al ego, porque el ego es la construcción mental que se identifica con el cuerpo, con el nombre, con la historia personal. El ego necesita creer que es una entidad separada, vulnerable, que debe luchar por su supervivencia. Y cuando comienzas a despertar, el ego siente que está muriendo, y en cierto sentido, lo está. Por eso muchas personas experimentan crisis existenciales durante el proceso de despertar. Por eso algunos atraviesan lo que se conoce como la noche oscura del alma, porque están muriendo a su vieja identidad sin haber nacido completamente a la nueva. Están en el umbral, entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Seth advirtió sobre esto. Dijo que el despertar no es un evento único, sino un proceso continuo que puede llevar toda una vida o varias vidas, y que intentar forzarlo puede ser peligroso, porque la psique humana necesita tiempo para integrar estas verdades sin desmoronarse. Pero también dijo algo crucial, que el despertar es inevitable, que tarde o temprano, todas las conciencias que eligieron experimentar la densidad de la materia eventualmente recordarán su verdadera naturaleza. Puede llevar miles de vidas, puede llevar millones de años desde la perspectiva temporal, pero es inevitable, porque la conciencia siempre busca expandirse, evolucionar, trascender sus propias limitaciones. Bienvenidos a telocomproyusa.com, tu tienda amiga en línea. Somos un e-commerce que te va a permitir llevar productos de los Estados Unidos hacia la puerta de tu hogar en Venezuela. ¿Sabías que en nuestro e-commerce puedes conseguir cualquier producto que estás buscando? Porque tenemos más de 200 millones de productos y representamos a empresas como Amazon, Walmart, Macy's, Sam y Chain. Todos los productos que estas compañías tienen están en nuestro portal web. Así que somos uno de los e-commerce con más productos en el mundo. ¿Qué espera? Ven. Una de las cosas importantes de nuestra compañía es que garantiza la... Y aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué? ¿Por qué una conciencia infinita, que ya es todo, que ya lo sabe todo, elegiría olvidarse de sí misma? ¿Por qué descender a la materia con todas sus limitaciones, su dolor, su confusión? Seth dio una respuesta que desafía toda lógica humana. Porque la creación requiere contraste. Porque no puedes conocer la luz sin experimentar la oscuridad. Porque no puedes apreciar tu poder creativo sin haber experimentado la impotencia. Porque no puedes valorar la libertad sin haber conocido la prisión. El universo entero es un acto de exploración continua de la conciencia consigo misma. Y cada vida, cada experiencia, cada momento de sufrimiento y cada momento de éxtasis es la fuente experimentándose a sí misma desde infinitas perspectivas. Tú eres uno de esos puntos de vista, una lente única a través de la cual la conciencia infinita se está observando a sí misma. Y cuando mueras, cuando dejes este cuerpo, no desaparecerás. Simplemente cambiarás de frecuencia. Volverás a esa conciencia más amplia de la que nunca realmente te separaste. Y desde esa perspectiva expandida,
Mirarás esta vida que estás viviendo ahora y comprenderás por qué elegiste cada experiencia, cada relación, cada desafío. Verás las conexiones invisibles que existían todo el tiempo. Verás cómo cada persona que conociste era parte de un diseño mayor. Verás que nada fue accidental, que todo fue elegido con precisión perfecta por tu yo superior para tu máximo crecimiento y evolución. Pero no tienes que esperar hasta la muerte para acceder a esa comprensión. Según Seth, puedes comenzar a recordar ahora mismo. Puedes comenzar a conectarte conscientemente con tu yo superior. Puedes comenzar a acceder a los recuerdos de tus otras vidas. Puedes comenzar a crear tu realidad de forma deliberada, en lugar de hacerlo inconscientemente. El punto donde finalmente te reconoces a ti mismo como lo que siempre has sido. Conciencia infinita jugando a ser humano. Y el juego apenas está comenzando. Si llegaste hasta el final de este vídeo, comenta "estoy despierto" y yo mismo te responderé personalmente. Y si este contenido vibró con usted, suscríbase para formar parte y dale like si lo disfrutó. Hasta la próxima. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? La historia sugiere que era una orden fundada en 1118 específicamente para defender a los peregrinos. Pero sabemos, de hecho, que esto era en realidad una fachada. La orden templaria se fundó porque existía el control. ¿Qué tal? Estamos en directo nuevamente. Gracias por participar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Información de última hora, caliente. Esta información caliente, como solemos mencionar. Bueno, se incorporó Petro a toda esta novela, a toda esta tensión permanente desde el norte contra Venezuela y por extensión contra Colombia. Y Petro ha dado unas declaraciones que han llamado mucho la atención, porque acuérdense a todos aquellos que se están incorporando. El país de las hamburguesas, y con esto voy a hacer un breve recorrido rápido, un barrido de cómo hemos llegado a esta declaración, que ya se las vamos a decir, del presidente colombiano. ¿Por qué se dice esta declaración? O mejor dicho, vamos a comenzar por lo que dijo Petro y luego le doy un recorrido breve para aquellas personas que se están incorporando. Petro ha dicho estas últimas horas y ha presentado una comunicación en la cual, ya déjame a ver si te puedo colocar acá la comunicación, en la cual detalla en esta comunicación, vamos a buscarla, aquí la tenemos, ya la vamos a compartir, vamos a ver si la ponemos en pantalla. Aquí tenemos la comunicación, esta es la comunicación, pero vamos a referirnos al tema que está subrayado. Vamos a referirnos a ese tema en concreto, porque en dos platos Petro dice que efectivamente confirma que el país de las hamburguesas lanzó un bombardeo contra Venezuela en unas instalaciones allí en la salida del Catatumbo, allí en Maracaibo, en esa frontera tan porosa, utilizada por unos elementos irregulares que hacen vida en Colombia, que comienzan por que comienza por E y termina en N. Dicho esto, de esa extensa comunicación hay un párrafo, dos párrafos que se refieren a este ataque o a este supuesto ataque, porque Petro no da más detalles, como tampoco dio detalles el Pelucón, como tampoco ha dado detalles Venezuela. Venezuela no ha hablado nada de esto, no ha confirmado ni ha desmentido. Vamos a colocarles aquí, vamos a leerle exactamente lo que dijo el presidente colombiano para que tengamos, pues, sepamos a qué atenernos. Cito de estos párrafos: sabemos que el presidente del norte bombardeó una fábrica en Maracaibo. Tememos
que allí mezclen pasta de la sustancia para hacer otra sustancia y aprovechen la ubicación en el mar de Maracaibo. Escribió Petro. Es simplemente, y aquí nombra el grupo irregular, que es de Colombia, que comienza por E. Está permitiendo con su traqueteo y con su dogma mental, dice Petro, invadir o permitir la invasión a Venezuela. Esto es lo último, lo que está diciendo el presidente colombiano, y aquí tenemos esa comunicación. Se refieren estos dos párrafos. Ahora bien, vamos a quitar la comunicación para que ustedes puedan observar y decir qué es lo que está detrás de todo esto. Ahora voy con el barrido, el contexto, que es muy importante que tengamos contexto, porque efectivamente ustedes recuerdan que el día de Nochebuena el catire Pelucón se comunicó con WABC Radio en el país de las hamburguesas y dejó caer la perla de que habían atacado Venezuela, una fábrica, una gran instalación, dijo en esos términos. Eso pasó desapercibido hasta que lo sacó The New York Times 2 días después, con información relevante de confirmación de fuentes cercanas al Pentágono, pero sin decir mayores detalles, como evidentemente se ha venido dando. 2 días después el Pelucón, 3 días después el Pelucón, el día 29, se reúne con el proxy que él tiene allí en Medio Oriente y en una rueda de prensa vuelve a hablar del tema. Esta vez el detalle diferente que dio, dijo que fue en un muelle en una zona costera en Venezuela. Amplió un poquito el detalle, pero aquí da la coincidencia que Venezuela tiene más de 4.000 kilómetros de costa. ¿Dónde? ¿En qué punto? Bueno, ese es el punto donde estamos ahorita, que interviene un tercer actor, que es el presidente colombiano, diciendo que fue en Maracaibo, en esa parte del Catatumbo, en esa frontera entre Colombia y Venezuela, que es muy candente, que es muy candela en el Catatumbo. Ahora bien, no hay más detalles, no hay pruebas, no se sabe nada de ningún audio, de ningún video, ni ninguna fotografía. ¿Qué dice el gobierno de Venezuela? Calla, estratégicamente. Deja que Petro tome la iniciativa. ¿Qué dice catire Pelucón? Que atacaron de manera terrestre, que ya comenzó el ataque terrestre. ¿Es una salida honrosa para el Pelucón? Me temo que sí. Ya les vamos a ir dando otros detalles que hemos estado incorporando a esta presentación. Ahora, Petro tiene muchos problemas porque ha tratado de sentar a estos elementos irregulares en Colombia, que comienza por E, a mesas de negociación, de paz, de acuerdo, de cese, de alto al fuego, y no ha podido. Desde hace años no ha podido. Se han sentado, han hablado, han conversado, pero se rompe siempre. Ha recibido ataques de todo tipo el presidente colombiano. En este momento, la discusión entre ese grupo irregular y el señor presidente de Colombia está al rojo vivo. Mientras tanto, Venezuela, sabiendo que ha venido dando golpes certeros a quienes intentan trasegar la sustancia por el territorio, calla. Venezuela debe saber, seguramente con los sistemas, los potentes y poderosos sistemas aéreos de defensa antiaérea que tiene, que hubo algo, que Petro está diciendo algo. ¿Por qué calla Venezuela? Porque no quiere escalar. Porque si habla y le da la razón a Petro, si es que es cierto, entonces estaríamos ante un episodio de declaración prácticamente de guerra del país de las hamburguesas, atacando el territorio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que efectivamente a Petro le conviene decir esto de este grupo irregular. Al catire Pelucón le conviene también
esta salida, que no se den mayores detalles, mientras siguen las conversaciones con el gobierno de Venezuela. En dos platos, amigos, que es la tesis que yo manejo: entendimiento bajo canales diplomáticos para no alterar más esta situación, y por eso los pocos elementos probatorios de que se dio o no se dio este bombardeo o este ataque. Se dice desde la prensa del país del norte que fue un dron del país de las hamburguesas artillado, cargado con municiones Hellfire, y desde allí uno que es muy reconocido por parte del país de las hamburguesas, un MQ Reaper, es el que está diciendo, es el que están dando los medios del norte, que el ataque habría sido por parte de la famosa agencia de inteligencia que comienza con C. Esos son los que dicen los medios gringos, los más pesados, los pesos pesados. El Pelucón no ha dado más detalles, el gobierno de Venezuela no ha dado más detalles, y ahora aparece este actor que es muy importante, el señor Gustavo Petro, diciendo que efectivamente se dio este golpe, este ataque prácticamente entre las dos fronteras, acusando a que las instalaciones pertenecían a los grupos irregulares que hacen vida allí. ¿Dónde están? Si estos Reaper siempre llevan, además de municiones, son drones que son para recolectar datos, y llevan muchos instrumentos de recolección de datos y cámaras de alta resolución. ¿Cómo es que se presentan las del Pacífico, las del Caribe, los strike, y no se presenta ese strike? Efectivamente, ahí está la clave para entender que estamos enfrente de un proceso de conversación, de un proceso de diálogo en estos momentos, y que Venezuela necesitaba colocarle un pasillo, algo honroso al señor Katire Pelucón, para salir del atolladero en que le metió el señor canciller y el señor jefe de gabinete. No tengo otra teoría, no tengo otra hipótesis. Todo parece coincidir. Las fuentes que manejamos nos orientan hacia ese punto, y sobre todas las cosas hemos visto un hermetismo poco usual en el gobierno de Venezuela. Ni siquiera el jefe digamos, el jefe de, ¿cómo se llama esto? El ministro, mejor dicho, el ministro de Interior, Justicia y Paz ha hecho mención, pero ha dejado traslucir, y ahí hay que entenderle en las claves que ha hablado tanto el gobierno de Venezuela como el ministro Cabello, han dado algunas claves para entender qué es lo que está pasando con ese supuesto ataque, con ese supuesto bombardeo. Hasta los momentos vamos a esperar si sale alguna foto por allí, si sale algún video que no sea trucado, que no sea con inteligencia artificial, para irle adicionando nuevos elementos. No vamos a especular, no vamos a caer en especulaciones, porque sería muy barato caer en especulaciones en una situación tan delicada que viven tanto Venezuela como Colombia, con esta tensión del país del norte. Con esto no se juega. Y lo que está haciendo ahora mismo el gobierno de Venezuela es una posición diplomática acertada, que es mantener las aguas en su cauce y ver cómo se va resolviendo todo esto. Poco a poco, hablando, se entienden. Y vamos a ver más adelante, seguramente más adelante van a salir los detalles, pero ahorita es muy probable que estén bajo intensas conversaciones, y vamos a esperar otros detalles por parte, bien sea de este nuevo actor, el presidente de Colombia, o bien sea por algún actor del gobierno de Venezuela, bien sea las Fuerzas Armadas, bien sea el presidente, bien sea la viceministra, o mejor dicho, la vicepresidenta, o bien sea los servicios de contraespionaje que den alguna o filtren alguna información. Por ahora, la situación es esa.
el país de las hamburguesas, se le ha ofrecido prácticamente, que es lo que estamos manejando nosotros hasta los momentos, un pasillo honroso, porque no hallaba cómo salirse de este atolladero metido, de este hueco negro donde lo metieron, y que efectivamente pues aparecen nuevos actores como el presidente colombiano dando algunas pinceladas que vamos a esperar los próximos días a ver si dan más detalles. Hasta aquí el informe, nos vemos en el próximo. Un fuerte abrazo, feliz año 2000. Cuando hay una gran guerra en algún lugar del universo, siempre se refleja en el mercado. Y eso contenta a las personas como yo. Mientras la pobreza baja en México y en Brasil, Javier Milei continúa. ¿Sabéis qué es lo único que realmente os aterra? No es la pobreza, no es el fracaso, no es siquiera el dolor físico. Lo que os paraliza, lo que os mantiene despiertos por las noches, lo que controla cada decisión que tomáis sin que os deis cuenta, es algo mucho más profundo. Es la certeza absoluta, grabada en vuestro cerebro desde que nacisteis, de que un día dejaréis de existir. Que todo lo que sois, todo lo que recordáis, todo lo que amáis, se apagará como una vela. Y después, nada. Oscuridad eterna, olvido absoluto, inexistencia permanente. Ese terror es vuestro carcelero invisible. Y alguien lo sabe. Alguien lleva miles de años usándolo contra vosotros. Porque cuando creéis que solo tenéis una vida, cuando estáis convencidos de que la muerte es el final absoluto, os volvéis controlables, manipulables, obedientes. Haréis cualquier cosa para prolongar esa existencia, para evitar ese final que os han enseñado a temer más que a nada. Traicionaréis vuestros principios. Renunciaréis a vuestra libertad. Aceptaréis cualquier condición, cualquier cadena, cualquier humillación, con tal de ganar unos años más en este plano. Y ahí está el gancho. Ahí está el mecanismo de control más brillante jamás diseñado. No necesitan armas. There's a simple way to protect your privacy online and get full access to worldwide content. That's with a VPN. Here's how it works. VPN stands for Virtual Private. No necesitan cárceles físicas. Solo necesitan que creáis que esto es todo lo que hay. Solo necesitan que el miedo a la extinción os domine completamente. Porque un humano que tiene miedo de morir es un humano que hará lo que sea por sobrevivir. Y sobrevivir en este sistema significa obedecer. Pero hay algo que no os han contado. Algo que civilizaciones enteras sabían y que fue deliberadamente enterrado, ridiculizado, transformado en superstición para que nunca lo cuestionarais. Algo tan fundamental, tan revolucionario, que si lo entendierais de verdad, si lo sintierais en vuestro núcleo, el sistema entero de control colapsaría instantáneamente. La muerte no existe, no como os la han vendido, no como esa negrura final, ese apagón definitivo, porque lo que sois no es este cuerpo, no es este cerebro, no es esta identidad temporal con nombre y apellido. Sois algo que no puede morir, algo que ha existido antes de este cuerpo y que existirá después. Algo que simplemente cambia de frecuencia, de sintonía, de plano dimensional cuando este vehículo físico deja de funcionar. Y no estoy hablando de fe ciega, no estoy hablando de creencias reconfortantes para gente asustada. Estoy hablando de conocimiento, de experiencia, de algo que culturas ancestrales dominaban y que el mundo moderno ha trabajado incansablemente para que olvidarais. Porque si lo recordáis, si realmente comprendéis que sois eternos, entonces dejaréis de tener miedo.
Y cuando dejáis de tener miedo, os volvéis ingobernables. Pensad en esto. Pensad en cuántas decisiones tomáis desde el terror a morir. El trabajo que odiáis, pero mantenéis porque necesitáis seguro médico. Las opiniones que calláis porque no queréis poner en riesgo vuestra supervivencia social. Los sueños que abandonáis porque no podéis permitiros el riesgo. Todo, absolutamente todo en esta sociedad está diseñado alrededor de ese terror primordial. Pagad impuestos o moriréis sin recursos. Obedeced las leyes o os encerrarán hasta que muráis. Trabajad hasta romperos o moriréis de hambre. Comprad este seguro, esta medicina, esta protección, o moriréis antes de tiempo. La muerte es la moneda de cambio, el arma definitiva, la amenaza implícita detrás de cada estructura de poder. Y funciona porque creéis en su finalidad absoluta, porque os han convencido de que perder este cuerpo significa perder todo. Pero hay grietas en esa narrativa. Grietas enormes que llevan ahí siempre, esperando que alguien preste atención. Y algunas mentes brillantes, algunas organizaciones con recursos ilimitados, las encontraron hace décadas. Solo que nunca os lo contaron, porque ese conocimiento es poder. Poder sobre la vida y la muerte, poder sobre la conciencia misma. Y ese tipo de poder no se comparte con las masas. 1973. En algún lugar de Estados Unidos, dentro de instalaciones militares clasificadas, se estaba desarrollando algo extraordinario. Un proyecto que oficialmente nunca existió. Stargate. Un programa diseñado para explorar capacidades humanas que la ciencia convencional insiste en que son imposibles. Visión remota. La capacidad de proyectar la conciencia fuera del cuerpo y observar lugares, eventos, información, sin limitaciones físicas, sin restricciones de espacio o tiempo. Y funcionó. Funcionó tan bien que el programa continuó durante más de 20 años. Gastaron millones, reclutaron a los mejores, desarrollaron protocolos, documentaron resultados, porque descubrieron algo que no debían descubrir, que la conciencia no está confinada al cerebro, que puede separarse del cuerpo, que puede viajar, que puede acceder a información imposible de obtener por medios físicos, que puede, en esencia, demostrar que sois más que carne y huesos. ¿Y sabéis qué hicieron cuando esto se filtró? Cerraron el programa oficialmente. Declararon públicamente que no había producido resultados útiles. Liberaron documentos cuidadosamente seleccionados, llenos de casos ambiguos, diseñados para que pareciera un fracaso. Ridiculización, desacreditación, el método de siempre. Porque si el público general supiera que el gobierno invirtió décadas investigando y confirmando que la conciencia existe independientemente del cuerpo, ¿qué pasaría? Pasaría que la base fundamental de control colapsaría. Porque si podéis proyectar vuestra conciencia fuera del cuerpo ahora, en vida, experimentarlo directamente, entonces la muerte deja de ser aterradora. Se convierte simplemente en eso, una proyección permanente, un cambio de estado, una transición, no una extinción. Y no es solo Stargate. En la Unión Soviética, programas paralelos exploraban lo mismo. Parapsicología aplicada, investigación de estados alterados de conciencia, experimentos con proyección astral, técnicas para entrenar operativos en habilidades que supuestamente no existen. ¿Por qué? Porque sabían algo. Ambos bandos de la Guerra Fría, enemigos mortales en todo lo demás, invirtiendo recursos masivos en explorar lo mismo. La naturaleza de la conciencia, su capacidad de operar sin el cuerpo, su continuidad más allá de la muerte física. Esto no es conspiración, esto es historia documentada, desclasificada, disponible para quien quiera buscarla, pero enterrada bajo toneladas de ruido, distracción, contenido diseñado para que nunca llegues a las preguntas importantes. Porque las preguntas importantes son peligrosas.
¿Qué soy realmente? ¿Termino cuando este cuerpo termina? ¿Hay algo más allá de esta realidad física? Esas preguntas, cuando las respondes con experiencia directa, no con creencias, sino con conocimiento vivido, te transforman, te liberan, te quitan las cadenas que ni siquiera sabías que llevabas. Y hay tradiciones, conocimientos antiguos que llevan milenios diciéndolo. Los egipcios lo sabían. Por eso momificaban cuerpos. Por eso construyeron textos enteros, guiando al difunto a través de lo que viene después. El libro de los muertos no es fantasía. Es un manual. Instrucciones precisas para navegar estados de conciencia post-muerte. Descripciones detalladas de lo que encontrarás, cómo reaccionar, dónde dirigir tu atención. Los tibetanos desarrollaron el Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos. Tradición oral preservada durante siglos, eventualmente escrita, describiendo con precisión clínica las etapas que atraviesa la conciencia cuando se separa del cuerpo. No hablan en metáforas, hablan en mapas, estados específicos, visiones predecibles, experiencias que se repiten porque la estructura es consistente, porque esto no es aleatorio, es navegable. Los hindúes construyeron filosofías enteras alrededor de la reencarnación, no como castigo o recompensa, aunque esa versión se popularizó para controlarte también, sino como ciclo natural, conciencia migrando de forma en forma, acumulando experiencia, evolucionando. Y desarrollaron técnicas, prácticas, meditaciones diseñadas específicamente para recordar, para acceder a esa continuidad mientras estás vivo, para saber, no creer, que eres eterno. Los druidas tenían sus propios misterios, iniciaciones secretas donde el candidato experimentaba la muerte en vida, descensos al inframundo, viajes chamánicos diseñados para enfrentar el terror primordial y emerger transformado. Porque una vez que atraviesas ese umbral conscientemente, una vez que experimentas tu propia continuidad más allá del cuerpo, el miedo se evapora. Y un druida sin miedo a la muerte era el guerrero más peligroso que podías enfrentar. Los chamanes amazónicos, los maoríes, los navajos, prácticamente cada cultura indígena desarrolló técnicas para proyectar la conciencia. Viajes de ayahuasca, danzas rituales hasta el trance, privación sensorial, ayunos prolongados, herramientas para alterar la química cerebral lo suficiente como para aflojar el agarre del cuerpo sobre la conciencia y permitirle explorar más allá. ¿Coincidencia? Miles de culturas separadas por océanos y milenios, todas desarrollando independientemente la misma comprensión. ¿O conocimiento universal, accesible a cualquiera dispuesto a hacer el trabajo interno necesario para experimentarlo? Pero entonces llegó el mundo moderno. Llegó la ciencia materialista con su insistencia en que solo existe lo medible, lo cuantificable, lo físico. Llegaron las religiones institucionales con sus monopolios sobre lo divino, sus intermediarios obligatorios, sus amenazas de infierno para quien se atreva a explorar por sí mismo. Llegó el sistema educativo diseñado para producir trabajadores obedientes, no buscadores de verdad. Llegó la medicina, moderna con su reducción del ser humano a máquina biológica, donde la conciencia es solo un epifenómeno del cerebro, un accidente químico sin significado más profundo. Y todo esto, todo este aparato masivo de condicionamiento, tiene un objetivo: mantener el miedo intacto, mantener la creencia en la finalidad de la muerte. Porque si esa creencia se rompe, si la masa crítica de personas despierta a su naturaleza eterna, el sistema de control basado en supervivencia colapsa. Pensad en las implicaciones. Si realmente supierais, no teóricamente sino experimentalmente, que sois inmortales, ¿seguiríais trabajando en ese empleo que os destruye? ¿Seguiríais tolerando gobiernos corruptos? ¿Seguiríais acumulando posesiones desesperadamente? ¿Seguiríais viviendo desde el miedo? No, todo cambiaría.
vuestras prioridades se reordenarían instantáneamente, porque cuando el miedo a la extinción desaparece, lo que queda es libertad pura. Y hay evidencia masiva que simplemente se ignora porque no encaja en la narrativa permitida. Experiencias cercanas a la muerte, miles documentadas, personas clínicamente muertas sin actividad cerebral medible, que regresan describiendo experiencias vívidas, túneles de luz, encuentros con seres, revisión de vida completa, sensación de estar en casa, de recordar algo olvidado. Y lo más importante, la consistencia. Gente de diferentes culturas, edades, creencias, describiendo patrones similares, no idénticos, porque la interpretación cultural colorea la experiencia, pero estructuralmente consistentes. La ciencia oficial dice que son alucinaciones, químicos cerebrales en pánico produciendo visiones reconfortantes antes del final. Pero hay problemas con esa explicación. Gente describiendo con precisión eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos. Conversaciones en otras habitaciones. Objetos colocados en lugares imposibles de ver desde su posición. Información que no tenían forma de conocer físicamente. Verificable, documentada, ignorada. Porque admitir que esos casos son reales significa admitir que la conciencia opera independientemente del cerebro. Y eso destruye el paradigma materialista. Eso abre puertas que el establishment científico y religioso quiere mantener cerradas, porque su poder depende del monopolio sobre esas respuestas. Y luego está la física cuántica. Irónico, ¿verdad? La ciencia más avanzada, la que explora la naturaleza fundamental de la realidad, está llegando a conclusiones que suenan más a misticismo antiguo que a materialismo. El observador afecta lo observado. La conciencia colapsa la función de onda. La realidad no es sólida, es información, es frecuencia, es vibración organizada en patrones que nuestros sentidos interpretan como mundo físico. El universo holográfico. La idea de que esta realidad tridimensional que parece tan sólida, tan concreta, es en realidad una proyección. Información codificada en una superficie bidimensional que experimentamos como espacio-tiempo. Y si eso es cierto, si la realidad misma es información procesada por conciencia, entonces la pregunta no es si sobrevivís a la muerte. La pregunta es, ¿qué es realmente la muerte? ¿Un cambio en la frecuencia de decodificación? ¿Un ajuste en la sintonía? ¿Cambiar de canal en una televisión cósmica? Los antiguos usaban la analogía del sueño. Cuando dormís, vuestra conciencia abandona el cuerpo temporalmente. Viaja. Experimenta realidades alternas. Visita lugares que no existen físicamente. Interactúa con personas que pueden o no estar en este plano. Y cuando despertáis, regresáis. El cuerpo estaba ahí todo el tiempo, respirando automáticamente. Pero vosotros, la conciencia que sois, estaba en otro lugar. La muerte sería simplemente no regresar. El cuerpo deja de funcionar, pero la conciencia continúa, libre de esa limitación particular, libre de operar en frecuencias que el cerebro físico filtra y reduce para poder funcionar en esta densidad, porque el cerebro no genera conciencia. Es un receptor, un reductor, un embudo que toma el espectro completo de lo que sois y lo comprime en un punto focal lo suficientemente estrecho como para operar en este plano denso. Por eso las drogas psicodélicas funcionan. No añaden nada. Reducen temporalmente la función filtrante del cerebro, permitiendo que más espectro de conciencia entre, expandiendo la percepción más allá de los límites normales, demostrando que siempre hubo más, solo que filtrado. Y esto no es solo filosofía. Hay técnicas, prácticas, métodos desarrollados durante milenios específicamente diseñados para que experimentes esto directamente. Meditación profunda. No la versión comercial de relajación, sino práctica seria, disciplinada,
diseñada para aquietar la mente hasta que puedas percibir los límites de tu prisión. Y entonces, aprender a expandirlos. Proyección astral consciente. Entrenamiento sistemático para separar la conciencia del cuerpo a voluntad. Experimentar directamente que eres algo más que carne. Viajar sin restricciones físicas. Verificar que funciona trayendo información imposible de obtener de otra forma. Miles de personas lo han logrado. Documentado. Repetible. Ignorado por la corriente principal, porque admitirlo sería admitir que todo el paradigma oficial es una mentira. Estados expandidos mediante plantas sagradas, ayahuasca, hongos psilocíbios, DMT, herramientas que culturas indígenas han usado durante milenios no para escapar de la realidad, sino para ver más de ella, para contactar directamente con niveles de conciencia que normalmente están filtrados, para recordar lo que el condicionamiento te hizo olvidar. Y no es coincidencia que estas sustancias estén prohibidas. No es por salud pública. Hay sustancias legales infinitamente más dañinas. Es porque son herramientas de despertar. Son portales directos a experiencias que destruyen el miedo a la muerte. Y un sistema basado en ese miedo no puede tolerar acceso masivo a experiencias que lo disuelven. Por eso os mantienen ocupados, distraídos, entretenidos, consumiendo, compitiendo, sobreviviendo apenas, sin tiempo ni energía para las preguntas importantes, sin espacio mental para contemplar vuestra verdadera naturaleza. Porque si os detenéis, si realmente os detenéis y miráis hacia adentro, encontraréis algo que el sistema no quiere que encontréis. Encontraréis que no sois este cuerpo, que no sois esta mente llena de pensamientos compulsivos, que no sois esta identidad construida por condicionamiento social. Sois la conciencia que observa todo eso, el testigo eterno, la pantalla sobre la que se proyecta la película de vuestra vida, pero nunca la película misma. Y esa conciencia, ese testigo, no nació cuando nacisteis, no morirá cuando muráis, simplemente es. Ha sido siempre, será siempre, cambiando de forma, de expresión, de experiencia, pero nunca creada, nunca destruida, como energía, como información, como frecuencia fundamental del universo mismo. Los egipcios lo llamaban Ka, los hindúes Atman, los gnósticos la chispa divina, los budistas naturaleza búdica, diferentes palabras para la misma experiencia directa, que tu esencia es indestructible, que eres fragmento de algo infinitamente mayor, temporalmente enfocado en esta forma limitada, y que cuando esta forma termine, no desaparecerás. Simplemente recordarás lo que siempre fuiste. Pero el sistema no puede permitir ese recuerdo, porque un humano que recuerda su eternidad es peligroso. No teme la muerte, así que no puede ser controlado con amenazas de supervivencia. No teme el juicio divino, así que no puede ser controlado con religiones autoritarias. No teme perder posesiones, así que no puede ser controlado con economía. Se vuelve libre, verdaderamente libre, y la libertad es contagiosa. Una persona libre inspira a otras, despierta preguntas, rompe hechizos. Por eso los verdaderos místicos, los que llegaron demasiado lejos en su despertar, fueron siempre perseguidos, crucificados, envenenados, quemados, no porque fueran peligrosos físicamente, sino porque su presencia misma era una amenaza al sistema de control basado en ignorancia. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de vosotros, accesible directamente, sin intermediarios. Fue asesinado. Buda enseñó que el sufrimiento viene del apego a la ilusión de permanencia en un mundo impermanente, que puedes despertar directamente a tu naturaleza eterna. Intentaron borrarlo. Sócrates enseñó a cuestionar todo, a buscar verdad directa. Lo envenenaron. El patrón es consistente, quien enseña caminos directos a la liberación, quien muestra que no necesitas sacerdotes ni gobiernos
ni instituciones para despertar. Quien demuestra que el poder está dentro, no fuera, es eliminado. Su mensaje es distorsionado, convertido en religión institucional que hace exactamente lo contrario de lo que enseñó. Jerarquías, intermediarios obligatorios, monopolio sobre la salvación. Todo lo que el maestro original rechazó, porque el mensaje auténtico es siempre el mismo. Despierta, mira dentro, experimenta directamente, recuerda lo que eres, y cuando lo hagas, serás libre. Y esa libertad es la única amenaza real al sistema de control. Entonces, ¿qué hacéis con esto? ¿Qué hacéis con la posibilidad de que todo lo que os enseñaron sobre la muerte sea mentira deliberada? ¿Que vuestra naturaleza eterna fue ocultada específicamente para manteneros controlables? Podéis ignorarlo. Volver a la distracción. Es más cómodo, es más fácil. Pero el conocimiento, una vez visto, no puede ser desvisto. La pregunta ya está plantada. ¿Sois este cuerpo temporal o algo eterno usando este cuerpo temporalmente? Y hay solo una forma de responder esa pregunta: experimentarla. No creer, no tener fe, saber. Y saber requiere práctica, requiere disciplina, requiere estar dispuesto a enfrentar el terror primordial y atravesarlo. Empezad con meditación, real, diaria. No aplicaciones comerciales prometiendo relajación instantánea. Práctica seria de observar la mente hasta que podáis ver que no sois ella, que hay espacio entre vosotros y vuestros pensamientos, que sois el observador, no lo observado. Esa brecha, ese espacio, es el comienzo. Explorad estados alterados conscientemente, con guías experimentados, con respeto, plantas sagradas usadas ritualmente, no recreativamente, o respiración holotrópica, o privación sensorial. Herramientas que permiten aflojar temporalmente el agarre del ego y experimentar más de lo que sois. Estudiad las tradiciones antiguas, no superficialmente, profundamente. Los textos egipcios sobre navegación post-muerte, el bardo Zodol tibetano, los Upanishads hindúes, los textos gnósticos, la cábala, el sufismo, diferentes mapas del mismo territorio, todos describiendo la estructura de la conciencia, las etapas del despertar, la naturaleza de la realidad más allá del velo físico. Documentad vuestras experiencias. Lleváis diario, porque cuando empecéis a practicar seriamente, cosas comenzarán a pasar. Sincronicidades que desafían probabilidad. Sueños lúcidos donde tenéis control consciente. Momentos de expansión donde los límites del yo se disuelven temporalmente. Pequeñas grietas en la realidad consensuada que muestran que hay más. Y sobre todo, perded el miedo. El miedo es la prisión, es la herramienta, es lo único que os mantiene esclavos. Y una vez que experimentáis directamente vuestra continuidad, una vez que sabéis, no creéis si no sabéis que sois